El arte siempre ha representado un vehículo para la libre expresión de los creativos, sea este en cualquiera de sus formas y disciplinas. Aquí en la caja oscura ya te hemos mostrado el trabajo de algunos artistas cuyo lenguaje expresivo se dirige a lo oscuro, lo terrorífico, lo ominoso, pero que poseen la cualidad de contener una belleza particular. Como lo hemos mencionado anteriormente, la intención de nuestros videos no es únicamente impresionar, asustar o motivar repulsión, sino también mostrarte cosas nuevas en las que puedas aprender y disfrutar, y una de las cosas que más nos gustan es el arte, pero con su toque macabro. Es por eso que en este video te vamos a presentar a otro de esos grandes artistas cuya magnífica obra produce escalofríos, tanto por su temática como por su factura. No te vayas y prepárate para un viaje por la impresionante obra pictórica de Dusty Ray. Estás entrando en la caja oscura. Una de las disciplinas más importantes de las bellas artes es la pintura, y ello se ha reflejado a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde sus primeras edades en las que más bien tenía una función mágico-religiosa, hasta la actualidad en la que es más bien expresiva y comunicativa. La cantidad de artistas que existen en la actualidad es inmensa, y es difícil por consiguiente lograr notoriedad en el mundo contemporáneo. No es sencillo. Pero hay un artista que se ha ido abriendo paso dentro de este mundo por su estupenda técnica, pero sobre todo por sus temáticas. Nos referimos al norteamericano Dusty Ray. Nacido en Fort Collins, Colorado, el 1 de junio de 1986, comenzó a mostrar habilidades creativas desde joven y se interesó mucho en el arte, especialmente en el dibujo y la pintura, disciplinas en las que incluso es autodidacta. Sus trabajos en esta disciplina de la plástica comenzaron a cobrar demanda casi desde que comenzó a desarrollar su obra, lo cual fue desde temprana edad. Su disciplina, por tanto, no proviene de la academia, pues no ha llevado estudios de artes plásticas ni nada parecido. Su formación es completamente intuitiva y su obra es originada completamente desde su creatividad propia. Dusty Ray se describe a sí mismo como un proveedor de ilustraciones surrealistas y de arte oscuro para el cliente extraño pero exigente que disfruta de un toque raro en su vida. Además, él mismo se percibe como un obrero del arte, pero también como un empresario, y ciertamente es un emprendedor. En realidad nosotros lo podemos ver como lo que es, un artista sencillo. Su visión empresarial ha logrado que su obra trascienda mercados y que la demanda de la misma le permita vivir de su trabajo como creativo, pues se dedica a administrar su tienda virtual en la que oferta tanto impresiones de sus pinturas, así como obras originales, y no le va nada mal. No obstante, Dusty también es contratista de la industria de la pintura residencial, es decir, pintura de brocha gorda como se le conoce vulgarmente, lo que le permite también tener la soltura económica suficiente para poder realizar más obra artística sin tener que preocuparse. Pero sus inquietudes no paran ahí. A Dusty podría vérsele también como un artista multidisciplinar, pues también es escritor, graduado en literatura inglesa por la Universidad de Colorado, así como músico. A estas dos disciplinas también ha impreso parte de su carácter, pero es normal, es una persona con un nivel de creatividad destacable. Pero regresando a su pasión por la pintura y su personalidad inquieta, es por ese motivo que su trabajo no posee estudios, bosquejos o bocetos previos. No los requiere. Toda su obra llega directo hasta el lienzo sin previsualización ni ensayo de algún tipo. Completamente congruente a su manera de pensar, lo que se refleja en su material creativo. Esta es una situación que la academia siempre ha visto mal, pero que no impide para nada plasmar a la perfección con todo terror y toda belleza las ideas macabras que invaden su inquieta mente. De hecho, muchos de los artistas más impactantes no realizan o realizaban bosquejos o bocetos tampoco. Su obra, aunque no posee un estudio propiamente técnico, posee la capacidad de transmitir mucho, de causar sensaciones, y la inmediatez con la que es creada le da un carácter especial.
No obstante, por diversas cuestiones se retiró de la pintura durante algunos años para dedicarse a la escritura y a la música en ese tiempo, pero para 2014 decidió regresar nuevamente a ejercer esa pasión que tanto le ha dado. Su personalidad no es compleja, de hecho, su imagen no es como la que te podrías imaginar en una persona cuya obra es tan oscura y tiene un impacto tan horrífico. De hecho, es una persona común y corriente. Y eso sí, sin duda alguna es un tipo muy centrado, como lo irás viendo más adelante. Su trabajo pictórico posee elementos interesantes en cuanto a la técnica, pero los medios que utiliza principalmente son el wash y el óleo. Sin embargo, hay trabajos en los que más bien prefiere la acuarela y en ocasiones el grafito. Las plumas micrón son un recurso también utilizado por él para reforzar ciertas zonas en donde requiere dar acentuación y obtener una imagen más gráfica. Ray no huye al uso de los recursos tales como los acrílicos y las tintas, quizá en esa búsqueda de diferentes resultados y de un discurso completamente distinto para cada obra. En cuanto a la temática, la pintura de Dusty Ray es completamente onírica, pero en un sentido horrible, es decir, que pareciera un retrato de sus más terribles pesadillas llevadas a la realidad latente. Dusty no solamente se enfoca en mostrarnos humanos deformes o destrozados, sino también seres humanoides provenientes de lugares y dimensiones inimaginables, repletas de sufrimiento y horror. Como si nos adentráramos en un viaje Lovecraftiano en los terrenos de los cenobitas, las figuras de Dusty Ray nos impresionan por su expresividad. Sin embargo, Dusty también pinta animales, seres destrozados y supremos que poseen la cualidad de imponerse al humano, como si de una especie de redención se tratase. Justamente en cuanto a sus extrañas pinturas de animales, Dusty nos dice: trato de retratar horribles animales y la carne roja en su interior, como una representación del animal exterior. Quiero desfigurar a los seres familiares y dividirlos en representaciones que presento distorsionadas y mutiladas y a través de esa violencia crear una especie de simpatía, lo que no quiere decir que solo pinte animales, pero trato de preservar una variedad saludable de temas. Sin embargo, la interpretación de su obra puede llegar a ser muy variada, ya que sus temas poseen muchos más elementos temáticos. Al respecto, Dusty indica: me inspiro en la muerte, la vida, la naturaleza, otras artes, la literatura, el cine, la anatomía, las partes internas, la fragmentación y todo lo que existe en un mundo lleno de violencia y belleza. Y muchas de mis ideas se inician a través de la improvisación y se forman espontáneamente en el subconsciente. No uso cuadernos ni planes previos, vienen como vienen. Al final el arte es mi oxígeno. Y antes de seguir adelante con la obra de este maravilloso artista, te invitamos a darle like al video si te está gustando el contenido. Y asimismo aprovechamos para invitarte a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos material adicional al de este canal. Y si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo y para poder seguir subiendo videos con este tipo de contenido. Queremos que nuestra comunidad siga creciendo. Y ahora, continuamos con el video. Caí en la categoría de horror, arte oscuro y mucha sangre, aunque eso no es necesariamente lo que estoy tratando. La obra de Dusty Ray se nutre de diversas influencias, aunque si hablamos de corrientes, su obra va más dirigida al surrealismo. Sin embargo, posee elementos en las formas que claramente la pueden llevar a coquetear con el expresionismo. De cualquier manera, la asociación de ambas corrientes, que son las que más seguramente describirían su trabajo, no evitan que su obra esté enmarcada en la etiqueta del dark art, es decir, el arte oscuro. Su trabajo presenta una tendencia enorme hacia el sincretismo,
en donde formas grotescas, apéndices sanguinolentos y cuerpos que segregan sustancias viscosas están definitivamente armonizados y equilibrados en el plano, con un movimiento tan armónico en el mismo que simultáneamente al horror son extremadamente bellas. En cuanto a su paleta cromática, regularmente es fría, haciendo uso de contrastes muy marcados pero sin llegar al alto contraste. El rojo es un color que predomina en su obra, reforzando la idea de sangre y vísceras, y que, junto con el negro, que da una profundidad y brinda oscuridad enorme a su obra, en conjunto dramatizan de manera importante sus trabajos. Aún así, el uso de azules y morados también es recurrente, sin abandonar nunca el predominio de los otros colores mencionados. Su uso del fondo blanco completamente plano para dejar ver la figura completa y luego trazar en ese blanco elementos distintivos como rasgos que le dan sentido a esa ausencia de color en esas zonas es impresionante, brindando una apariencia completamente fantasmal en la figura de algunos de los seres que plasma, como si fueran de luz, una luz fúnebre, pero que refuerza todos los simbolismos que el autor va manejando a lo largo de todo su trabajo y que se convierten en vitales para su obra. Sus composiciones son más bien de carácter intuitivo, no hace uso de retículas áureas ni se apoya en trazos armónicos, pero de cualquier manera logra un buen equilibrio visual entre forma y color. Sus cuadros no son pesados a la vista ni se cargan en algún punto del plano, están perfectamente equilibrados y no pierden movimiento. Para muchos de estos hace uso de una herramienta vital del cubismo analítico que disecciona la forma y la proyecta desde diferentes perspectivas para darle totalidad. No obstante, la diferencia en el caso de Dusty es que hace lo mismo, pero las disecciones de cada parte se unen en un punto específico y son perspectivas vistas casi desde el mismo plano. Es como si la bestia que proyecta de esa manera hubiera sido cortada con una espada o un machete en varios puntos y esos pedazos aún estuvieran unidos a un cuerpo. Es casi imposible no advertir, como lo es en muchos casos en el dark art, la influencia casi palpable de Francis Bacon en la obra de Dusty Ray, haciendo uso de planos cortados, colores planos y figuras geométricas integradas casi de una manera gráfica, principalmente círculos, así como en la distorsión de las formas y el manejo del color en estas. Sin embargo, Dusty nos lleva a un mundo más complejo y horrífico, y logra encontrar su propio sello, mismo que plasma en su obra, y esta lo refleja. La diferencia entre su obra pictórica, su obra gráfica y su trabajo digital son muy evidentes. En el caso de su obra gráfica podemos encontrar muchos trabajos cuyo tratamiento no es tan plástico, sino más bien ilustrativo. Para ello hace uso de técnicas más usuales en el diseño gráfico como lo son las tintas y el gouache, reforzadas en ocasiones con las plumas micro. Sus ilustraciones son fantásticas, pero en ocasiones no llegan al grado de detalle de sus trabajos al óleo. En el caso de sus dibujos a lápiz de grafito, respetan la línea temática de toda su obra, pero poseen una técnica limpia y depurada, y poseen la facultad de revelar el mismo mundo sin necesidad de hacer uso del color, en gran cantidad debido a sus maravillosos pero sutiles contrastes. Humanos diseccionados, monstruosos, animales temibles y terroríficos, todos quizá como habitantes de una dimensión situada en el centro de un horror infernal. Todos se retuercen entre movimientos de claroscuro en planos completamente blancos. Rostros humanos deformes, serpientes abismales, parcializaciones de ojos inhumanos, todo se conjuga para mostrarnos seres que quizás son dioses primigenios en un universo donde el horror es el escenario central. Y la pintura de Dusty Ray los retrata para traerlos hasta nuestra realidad y hacernos estremecer. Ray manifiesta su renuencia a realizar exposiciones y a trabajar con galerías.
Todo ello debido a que su obra no es fácil de ver ni es para todos los públicos, y eso es un motivo para que se le condicione en estos casos. Es por ello que prefiere trabajar de manera individual y ofrecer toda su obra en su propia tienda virtual en donde no hay limitaciones y posee absolutamente toda la libertad para mostrar la totalidad de su trabajo. Ello le permite hacer lo que le gusta sin preocuparse de perder audiencia y seguidores. Todo esto lo manifiesta en una de las pocas entrevistas que ha concedido, en este caso para el medio árabe Independent. Muy interesante entrevista, por cierto, de la que te dejamos el enlace en la descripción. Dusty Ray, artista impresionante cuya obra no te puedes perder y que incluso puedes adquirir en su propia tienda virtual situada en el servidor de Etsy y cuyo link también te dejamos en la descripción, al igual que el de sus redes sociales que son su Instagram, en donde publica constantemente, y su Facebook, en donde también podrás disfrutar de su obra. No dejes de pasar a visitarlo en ambos sitios y de seguirlo. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Y hasta aquí por el día de hoy. Si te ha gustado el video te invitamos a regalarnos un like y no te olvides de dejar tus comentarios. Nos resultan vitales para crear una comunidad más grande y sólida. Y sin más, nos despedimos. Hasta la próxima, Oscurers.